bueno, ya son algunos años que hacemos esta catequesis y por tanto es siempre en este mes de octubre lo dedicamos a una reflexión sobre el Santo Rosario. A veces sobre la Virgen del Rosario, pero sobre todo sobre la riqueza del Rosario. Y en esta oportunidad, pues lo vamos a hacer también sobre el Santo Rosario. He escogido ahora este tema que seguramente, bueno, ustedes conocen mucho sobre el Santo Rosario porque gracias a Dios lo rezamos eh, todos los días. Pero bueno, me he inspirado ahora en un número del documento del Papa Juan Pablo II sobre el Santo Rosario. Ahorita lo vamos a ver, que es el Rosario como camino de santificación. Y les invito a que nos dispongamos, pues poniéndonos en la presencia de Dios. Siempre conviene que todas nuestras catequesis, también nuestras reflexiones, también nuestro trabajo diario, pues lo pongamos siempre ante la presencia de Dios para pues que el Señor realice la obra de una manera más plena y nos disponga a todos. Quiero invitarles a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta oración al Espíritu Santo, que sabemos que la hacemos en Pentecostés, y también una oración a nuestra Madre, Nuestra Señora del Rosario. Quiero invitar a participar. Como ven aquí las estrofas que están divididas, están 5 estrofitas, por tanto 5 personas que participen. Yo voy a hacer la primera y luego ya otras 4 personas ayudan con las otras 4 parrafitos que vienen aquí, estrofitas. Y luego, para esta oración, le pido a 3 personas más que ayuden. La dinámica es la siguiente. Tienen el micrófono cerrado. Cuando vayan a participar, abren el micrófono y hacen el pequeño parrafito. Si alguien comienza a hacer el párrafo, pues, y usted también lo tiene abierto el micrófono, pues lo cierra para que la otra persona participe. ¿De acuerdo? Quien inicie la estrofa, pues ella que no la continúe. Vamos a ver si podemos lograr un poquito sincronizar este momento de oración y sin hacer nuevas aclaraciones, pues nos disponemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, Ven, dulce dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y me reconforta en los duelos. entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Santa María, Madre nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brinda al Salvador. Acudimos a ti necesitándonos. Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a su iglesia por la conversión y la penitencia. Alentado por la confianza. Abra micrófono. ¿Alguien más que nos ayude?
Alentado por la confianza que nos inspiras, ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores, pero deseamos imitar tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad todas las pruebas. Madre nuestra del Rosario, que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por el sufrimiento y la enfermedad, sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás, convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre, que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias. Entonces cierren sus micrófonos y vamos entonces a proceder a nuestra catequesis sobre el Santo Rosario. Entonces vamos a resaltar tres puntos que está tomado de esa frase. Entonces, el Santo Rosario como camino de santificación. Entonces, el Santo Rosario, camino y santificación. Esos tres puntitos vamos a desarrollar en esta catequesis y comenzamos con el primero, el Santo Rosario. Les decía que hay una frase que me inspiró para esta catequesis, que es de Rosarium Virgines Mariae, en el número 1 del Papa Juan Pablo II. Él dice que en su sencillez y profundidad sigue siendo también en este tercer milenio, apenas iniciado, una oración de gran significado destinada a producir frutos de santidad. Aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. Entonces quiero subrayar algunos detalles. Primero, que se trata, el Santo Rosario es una oración sencilla, pero a la vez profunda. Sencillez y profundidad. De tal manera que conforme más vamos aprendiendo a rezar el rosario, descubrimos que realmente es una forma muy sencilla, ¿verdad? Simplemente, pues es un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, Gloria al Padre, mientras pues nos ejercitamos en la reflexión, meditación. ¿Sí? Es una manera sencilla, pero a la vez es muy profunda. De hecho, sigue siendo, dice el Papa, sigue siendo al inicio de este tercer milenio, sigue siendo una oración de gran significado y que tiene la capacidad de producir frutos de santidad, que tiene la capacidad de contribuir a la santificación de las personas. Entonces, hay una profundidad que no conocemos, ¿sí? Creo que los que minusvaloran, los que desprecian el rosario es porque no lo conocen, es porque se han quedado en la superficie, en la parte de afuera, en la cáscara, y no han gustado del sabor que tiene y sobre todo de los nutrientes grandes que tiene para poder fortalecernos, desarrollarnos y alcanzar la santidad. Y el último detalle de esta frase del Papa Juan Pablo II es la riqueza radica, esta profundidad radica de introducirnos en el misterio de Dios, en el misterio de Jesucristo. Por tanto, es una oración centrada en la cristología, aunque obviamente que tiene sabor mariano, tiene carácter mariano, pero está centrada en el misterio de Jesucristo. Eso es lo primero, los tres detalles que quiero resaltar de allí y enlazarnos con lo que decía también el Papa San Pablo VI. Decía, ha sido llamado, Santo Rosario, compendio de todo el Evangelio. Y aunque esta es una cita del Papa San Pablo VI, Marialis Cultus 42 y 43, aunque de ahí está tomada esta cita, sin embargo, cuando él dice que ha sido llamado, se refiere al Papa Pío XII, que precisamente le llamó al rosario compendio de todo el Evangelio. El rosario considera en armónica sucesión los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido en Cristo y tiene la aptitud para desarrollar una oración contemplativa
de alabanza y de súplica al mismo tiempo. Y aquí resalto otros detalles. Uno, que se trata de un compendio, un compendio. Miren, cuando nosotros, no sé si les ha sucedido, cuando ustedes quieren mm, tratar de comprender algo y ese algo tiene muchos aspectos, entonces se busca hacer como que un compendio. Digamos, compendiar es extraer como pequeños fragmentos o trozos de las cosas más importantes de algo y juntarlas y presentarlas, un compendio. Por tanto, digamos, es como una síntesis, es como los elementos esenciales, es como la riqueza, pero mostrada en chiquito, eso. Eso es lo que dice el Papa Pío XII y también lo recalca el Papa San Pablo VI, eh, que se trata que se trata de, que se trata de esta riqueza, es el Evangelio. O sea, que si usted fuera de las personas, en el siglo XXI cada vez son menos, pero si usted fuera de las personas que no sabe leer, sí, que no sabe leer, por tanto no puede leer el Evangelio, pues entonces usted agarra el rosario y a través del rosario usted a través de la escucha aprende el rosario y usted se sumerge en el Evangelio. De hecho, así nació el rosario, porque el salterio davídico, que ya sabe usted que son los 150 salmos de la Biblia, que eran rezados diariamente por los monjes en los monasterios, por los consagrados, los sacerdotes, obispos, etcétera, ellos pues tenían acceso al breviario. Además, ellos eran los pocos que sabían leer allá en la Edad Media. No existían escuelas, existían monasterios y los monjes eran los únicos que podían saber leer, porque además no existían gramáticas vernáculas con los idiomas de cada territorio, sino que había el latín. Y entonces el latín, la gente en general no lo sabía leer, hablaban, pero no escribían, no sabían tampoco leer. Y entonces los que sabían leer el breviario eran los que entraban a los monasterios. Y por tanto la gente sencilla tenía ese compendio del Evangelio, o mejor dicho, de los salmos, a través de las 150 Aves Marías y los 15 Padres Nuestros, que se fue acomodando y que Santo Domingo de Guzmán aportó mucho para esto, pero sobre todo el Papa San Pío V, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero eso además usted ya lo sabe. Pienso que la mayoría de ustedes ya saben esta información respecto de la historia del Santo Rosario. Aquí lo que es importante comprender es que cuando hablamos acerca de la profundidad del Rosario, estamos hablando de entrar al Evangelio de Jesucristo. Déjenme decirlo como lo decía el Papa Juan Pablo II, pues con la mirada de María, con el corazón de María, pero entramos al Evangelio, al corazón del Evangelio. ¿Y por qué? Pues porque allí vamos educándonos, vamos conociendo lo que es estos principales acontecimientos salvíficos. Quiero que abran micrófono ahora sí 3 personas, solo 3 personas, y me digan 3 acontecimientos salvíficos claves de nuestra fe. Piensen en el Antiguo Testamento, piensen en el Nuevo Testamento y piensen en 2000 años de historia. ¿Ok? A ver, no contesten todavía. Quiero que abran micrófono solo 3 personas y me hablen de los acontecimientos salvíficos, porque la historia de la salvación, Dios la comenzó cuando nos creó y la historia de la salvación va a concluir cuando el Señor Jesús entregue toda la historia al Padre Eterno, es decir, hasta la parusía, hasta el fin de los tiempos. La historia de salvación no terminó hace 100 años o hace 2000 años, sino que comenzó en la creación y concluye en la consumación. Por tanto, hay acontecimientos salvíficos tanto en el Antiguo Testamento como en tiempos de Jesucristo, como en 2000 años de historia de la Iglesia. Atención, no se me vayan a un solo aspecto.
Entonces, ahora sí, abran el micrófono y mencionen 3 acontecimientos salvíficos. Adelante. Puede ser la Escucho. Pascua. La ¿Cómo? Pascua. Puede ser la Pascua, ¿Qué entendemos por Pascua? después de la resurrección. Ah, después de la resurrección. Sí. Sí. ¿Entendemos por O, Pascua o por misterio o pascual? ¿Qué está por entendemos? ¿Qué el entendemos paso por del misterio misterio, pascual? el Dígame, paso dígame. de, sí, el paso de la muerte a la vida. Es correcto. Entonces, llamamos misterio pascual a la vida, bueno, a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es un acontecimiento salvífico, ¿sí? Que está presente en toda la historia, pues principalmente desde que Jesucristo lo realizó hace 2000 años y todos estos 2000 años sigue atravesando el misterio salvífico, perdón, este misterio pascual sigue impregnando y haciendo salvífica la historia hasta la consumación. Ese es un acontecimiento salvífico. Otra persona. En el Antiguo Testamento, el Éxodo, cuando Dios salva a su pueblo, los Excelente, saca de Egipto de excelente, esclavitud. excelente. El éxodo del pueblo, del primer pueblo de Dios, del antiguo pueblo de Dios, de la esclavitud a la libertad, ¿verdad? De, de, de Egipto a la tierra prometida. Es un acontecimiento salvífico que es muy paradigmático, ¿verdad? Porque representa precisamente esa salida de la salud a la esclavitud, de la muerte hacia la vida, etcétera. Ok, un tercer acontecimiento salvífico, especialmente de los últimos 2000 años. Otra persona. Ánimo. ¿Pudiera ser el nacimiento del niño Jesús? Eso estamos hace 2000 años. Yo quiero de los últimos 2000 años. La ¿Qué está venida del pasando? Espíritu Santo. Por ejemplo, la acción del Espíritu Santo, la acción santificadora del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo está santificándolos a ustedes, nos está santificando a la iglesia y está santificando a la humanidad siempre que abren el corazón para recibir su acción santificadora. Ese es un acontecimiento salvífico. Entonces, cuando nosotros rezamos el rosario, dice el Papa San Pablo VI, que el rosario considera en armónica sucesión los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido en Jesucristo. Entonces, rezamos el rosario y estamos siendo introducidos en toda esa riqueza salvífica, esos acontecimientos, obviamente que de la mano de María, desde el corazón de María, desde la mirada de María. ¿De acuerdo? Y eso lo logramos a través de la oración contemplativa, ya sea de alabanza, de súplica, dice el Papa, sigue diciendo el Papa. Ahí están 3 elementos: el compendio del Evangelio, acontecimientos salvíficos y la importancia de la oración contemplativa, la oración de alabanza y de súplica al mismo tiempo. ¿Ok? Atención, vamos adelante. Fíjense que esto del compendio, que lo dijo el Papa Pablo VI, San Pablo VI, que lo dijo el Papa Pío XII, que lo repitió el Papa Juan Pablo II, Rosario Virgenes María, todo esto no lo está diciendo el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Porque estos documentos son del magisterio de la Iglesia. Marialis Cultus es del magisterio de la Iglesia. Pero no solo ellos, fíjense que ya San Luis María Griñó de Montfort, en su obra de El Santísimo, El secreto admirable del Santísimo Rosario, ¿sí? El secreto admirable del Santísimo Rosario, nos dice que el rosario no es solo una repetición de Padre Nuestro y Aves Marías, sino un compendio maravilloso de los misterios de la vida, pasión, muerte y gloria de Jesús y de María. Fíjense cómo un santo hace ya 300 años, acuérdense que San Luis María vivió en el 1700 en Francia, la Bretaña francesa, él ya en su obra del Secreto Admirable del Santísimo Rosario, ya nos va a hablar del rosario como un compendio maravilloso de los misterios
de la vida, pasión y muerte y gloria de Jesús y de María. Allí radica entonces esta riqueza y esta importancia del rosario, de por qué sigue siendo recomendada tanto por santos como por el magisterio de la Iglesia y también por su abuelita. Sí, también por su abuelita, ¿o no? Yo creo que sus abuelitas o sus mamás seguramente que les dijeron en su momento, hay que rezar el rosario, ¿no? No sé si hay aquí personas en esta catequesis que puedan decir que durante toda su vida, desde que mamá les enseñó, o la tía, o la abuelita, quien haya sido quien los introdujo en esta riqueza del rosario, no sé si hay aquí personas que puedan decir que toda la vida, bien o mal, pero han rezado el rosario, ¿sí? Con menos conciencia o con más conciencia, pero toda la vida han rezado el rosario, ¿verdad? Pues felicidades a quien lo pueda decir, pero seguramente que es por estas razones, ¿verdad? Que fueron sembradas en el corazón de quien nos enseñó el rosario, a rezar el rosario. Por cierto, hagamos siempre en nuestra oración, incluyamos a esas personas a través de las cuales el Señor nos bendijo, pues ya desde ese tiempo, ¿no? Bueno, yo quiero que recordemos también, sí, recordemos también el primer documento del magisterio sobre el Santo Rosario, ¿sí? Algunos de ustedes ya lo conocen, otros no lo conocen, y quienes van a ver esta grabación, pues seguramente que ojalá que tengan presente que ya desde el Papa Pío V, allá en 1569, escribió el primer documento donde presenta oficialmente el Santo Rosario y que ya desde entonces, desde 1569, el rosario se reza prácticamente como lo rezamos actualmente, ¿sí? Antes de eso había variantes, ¿no? Había variantes. Quienes conocen más la historia del Santo Rosario saben algunas de esas variantes. Ahora simplemente digamos que el Papa presenta en Consueverunt Romani Pontifices, presenta este documento. Yo hice un extracto y lo presento aquí. Manera simple de orar y suplicar a Dios, en el cual la Santísima Virgen es venerada por el saludo angelical, repetido 150 veces, es decir, según el número del Salterio Davídico, ya lo dije antes, y por la oración del Señor con cada década, o sea, con cada decena. Estamos hablando del Padre Nuestro. Con estas oraciones se interponen ciertas meditaciones que muestran la vida entera de nuestro Señor Jesucristo, completando así el método de oración ideado por los padres de la Santa Iglesia Romana. Voy a subrayar, bueno, se pueden subrayar más detalles, pero subrayo nuevamente nada más uno, que yo quiero como que les resuene en su cabecita todo el mes de octubre, durante los 46 rosarios hasta el 12 de diciembre y después, pues a través de su rosario que sigan haciendo. Se trata de que si muestra la vida entera de nuestro Señor Jesucristo, los misterios de Jesucristo y de María, ya lo dice el Papa San Pío V, se ponen ciertas meditaciones. Es fundamental las meditaciones o la meditación durante cada misterio. Por eso la importancia de enunciar el misterio, ¿sí? Enunciar el misterio de Jesús y de María, y luego dejar un espacio en silencio para que se fije en nuestra mente, en nuestro corazón, y ahora sí, el Padre Nuestro y las Aves Marías, que se pongan como esa tela de fondo, ¿sí? Como ese marco a través del cual tenemos un cuadro que estamos contemplando con la mente y el corazón mientras hacemos el Padre Nuestro y las 10 Aves Marías. Ese ejercicio de meditación, por favor, se lo recomiendo mucho. Lo dice el Papa San Pío V, ¿sí? Lo dice el Papa San Pío V, y lo dice todo el magisterio, desde León XIII hasta Juan Pablo II, que escribió este documento sobre el Rosario in Virginis María, las meditaciones. Voy a volver sobre esto casi al fin de la catequesis, ¿de acuerdo? Vamos adelante. No puedo dejar de lado al Papa San Juan XXIII. Fíjense que casi que todos los santos que han escrito sobre el rosario son, perdón, que todos los que han escrito sobre el rosario son santos.
¿no? San Pío V, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Juan XXIII, etcétera. Todos esos santos, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort, que bueno, no es propiamente del magisterio, pero es de la vida de santidad, ¿no? Entonces, dice el Papa, bueno, alguien que me ayude con la lectura de este trocito de Grata Recordatio, que es un documento del Papa San Juan XXIII. Alguien que guste leer, adelante. Es una excelente forma de oración meditada, compuesta en forma de mística corona, en la cual las oraciones del Pater Noster, del Ave María y del Gloria Patri se entrelazan con la meditación de los principales misterios de nuestra fe, presentando a la mente la meditación tanto de la doctrina de la encarnación como de la redención de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. Ok, como ven, ahí están nuevamente los elementos, ¿verdad? Están nuevamente los elementos de la meditación de los principales misterios de nuestra fe, ¿verdad? Presentar en la mente la meditación tanto de la doctrina de la encarnación como de la redención de Jesucristo. Ok. Finalmente, esta primera parte sobre el Santo Rosario, el Papa León XIII, llamado el Papa del Rosario, por cierto, él nos dice que el Santo Rosario, ¿sí? Es medicina, tanto hace 100 años como también ahora, es la medicina para combatir estos tres males de nuestro tiempo. Hoy más que nunca, fíjense, este documento de Letizia Sante es de 1893, o sea, hace más de 100 años. Y desde entonces él decía que había tres males en su tiempo, en el de nosotros están más desarrollados. El primero, el disgusto de una vida modesta y activa. O sea, hoy más que nunca, lo que más disfrutan los niños, adolescentes y también muchos adultos es una vida de comodidad, una vida del menor esfuerzo. Imagínense ustedes muchos niños de aquí de la comunidad y de sus comunidades, muchos niños que disfrutan mucho el celular y pasársela el día en las redes sociales y jugando y haciendo lo que les gusta, pero no colaborando en la casa, no dedicando entrenando su mente en el estudio, en la escuela, o no en el servicio en la iglesia y en la caridad. Claro que siempre tenemos en las comunidades poquitos niños y adolescentes de este tipo y adultos. Todavía hay muchísimos. Pienso que la mayoría de los adultos disfrutan más estar en el sofá en la casa viendo televisión o jugando en los celulares o yendo a lugares de diversión, a jugar lotería o a otro tipo de diversiones o de cosas cómodas y no tanto a una vida activa de virtud, de servicio, de entrega, etcétera. ¿Verdad? Una vida austera. Fíjense que eso sigue muy fuerte actualmente. Y el Papa dice, sí, el Papa León XIII, decía que el rosario es una medicina para combatir este mal, ¿sí? A través de los misterios de gozo. O, por ejemplo, el horror al sufrimiento, ¿sí? Pienso que muchísimos profesionistas, pues no se entregan totalmente a su profesión, ¿verdad? No se enfocan tanto en aquellas cosas que exigen más, sino muchas veces, pues se apartan de aquello que significa esfuerzo, que significa ascesis. Eh, para nosotros decíamos que la vida cómoda nos impide el que seamos sacrificados, ¿verdad? El vivir en la renuncia, ¿verdad? El vivir el autodominio, el vivir la mortificación, o por ejemplo, toda la caída vocacional que existe en estos tiempos, la caída vocacional tanto al sacerdocio, a la vida religiosa y al matrimonio, mucho de ello radica en que no se tiene como el, digámoslo así, como el sustrato, existe como que el soporte de la donación, de la entrega generosa, del sacrificio. Eso es lo que dice el Papa, que hace más de 100 años
era un grande problema ya, pues ahora más. ¿Qué nos puede ayudar a recuperar como ese sentido oblativo, sentido de entrega, sentido de dedicar toda la vida a Jesucristo y a la propagación de su palabra? Pues los misterios dolorosos, unirnos a la cruz de Jesucristo, meditar los misterios de dolor y también ese olvido de los bienes eternos, ¿verdad? Sobre todo con las ideologías que hoy vivimos en nuestra sociedad, eh, en donde se quiere gustar más bien de unas relaciones placenteras, en las mil relaciones nuevas que existen, pues de lo que menos se quiere hablar es de la persona humana que es creada por Dios, redimida por Dios, santificada por Dios y encaminada a la plenitud de vida con Dios, a los bienes eternos. Pues qué mejor que meditar en los misterios gloriosos, ¿verdad? Que nosotros enganchemos nuestras vidas, enganchemos nuestro corazón a la vida gloriosa, pues a través de los misterios de Jesús y de María, de los misterios gloriosos, ¿no? Bueno, en este caso el Papa León XIII habla de los misterios de gozo, de dolor y de gloria, porque en ese tiempo, obviamente recordemos que había 15 misterios, ¿eh? No los 20. Ahora seguramente que los misterios luminosos arrojan luz sobre muchos otros aspectos de nuestras vidas en estos tiempos. Bien, vamos a un segundo aspecto, ¿verdad? Un segundo aspecto que es si el rosario, por todo esto que ya hemos dicho, es camino de santificación. Pero cuando decimos camino, es importante que tengamos en cuenta que partimos de, cuando se habla de un camino, es que hay un punto de partida que es unido con un punto de llegada. ¿Dónde estamos actualmente y hacia dónde estamos encaminándonos? ¿De acuerdo? Esos dos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y la invitación que se nos hace cuando rezamos el rosario es a que hagamos ese recorrido desde donde estamos hacia la meta, ¿sí? Y también conviene tener en cuenta no solo este recorrido, ¿verdad? Desde donde estamos hacia la meta, sino también que en nuestra diócesis y en toda la iglesia en general se nos invita particularmente en este tiempo a caminar juntos, lo que se llama contribuir con una iglesia de rostro sinodal. La iglesia sinodal es en esa apertura a caminar juntos, a valorar al hermano, ¿sí? A valorar al hermano, abrir un espacio para el hermano, lo que se llama la espiritualidad de la comunión, en reconocer el valor y la dignidad de nuestros hermanos. Y cuando rezamos el rosario, pues obviamente que aquí podemos aprender mucho, ¿verdad? Y crecer mucho. Es ese recorrido desde donde estamos, usted y yo, desde donde estamos, hasta la santidad a la que somos llamados. Otro elemento del camino es que tenemos la condición de peregrinos. Somos peregrinos, no vagabundos, dice el Papa Francisco. Somos peregrinos, no somos vagabundos. El vagabundo circula y va buscando el pan de cada día y un puente donde dormir, ¿sí? Unos cartones en donde acostarse y pasar la noche y nada más. Alimentarse de lo que le den por allí, pero un peregrino sabe que va camino a casa, que está en peregrinación. Eso significa que somos llamados comunitariamente a la salvación, dice la Lumen Gentium número 9. La práctica del rosario, por eso, es particularmente rica cuando se hace en familia y cuando se hace en los núcleos trinitarios o en los grupos marianos, grupos de sector, ¿sí? Grupos X de iglesia. De hecho, usted ya lo sabe también, muchos de ustedes saben que cuando se reza el rosario en grupo o en familia, podemos tener acceso al tesoro de las indulgencias, ¿verdad? Precisamente porque tiene un valor particular este camino comunitario que se construye rezando el rosario. Ahora, María, otro elemento, María nos acompaña en este camino que estamos haciendo de desarrollo de la fe. Porque cuando rezamos el rosario,
María nos invita a que conozcamos a Jesús, a que lo contemplemos, a que contemplemos su obra redentora y a que aprendamos tanto de él como de ella cuáles son las actitudes del corazón, aquellas que hacen un corazón agradable a Dios. Por ejemplo, que seamos personas más sencillas. Usted reza más el rosario y empieza a descubrir la sencillez, ¿sí? La importancia del corazón sencillo, del corazón manso, ¿sí? De un corazón que se abandona en Dios y que se entrega totalmente a Dios, a su voluntad, así como lo hizo la Virgen María, así como lo hizo Jesucristo, porque el alimento de Jesucristo era hacer la voluntad del Padre, ¿sí? También María nos invita a que mediante el rezo del Santo Rosario, nuestro corazón va a ser más agradable a Dios porque se va a abrir a ese asombro de lo divino, ¿sí? A cantar o a proclamar las maravillas que Dios va haciendo en nuestras vidas. En una palabra, la conversión, el crecimiento. Eso es camino. Cuando hablamos de camino, hablamos de todo ese proceso interior o ese itinerario interior que recorremos, por ejemplo, también cuando hacemos el itinerario de preparación a la consagración. Aquí hablamos de un camino que se recorre rezando el Santo Rosario. Recordemos que la fe desarrollada, ¿sí? La fe desarrollada, nosotros la podemos, la profundizamos a través de la liturgia, a través de la moral cristiana, o sea, cumpliendo los mandamientos, ¿sí? Se fortalece dándola, decía el Papa Juan Pablo II, hablándonos acerca de la misión. Cuando nosotros hacemos misión, pues compartimos la fe y al compartirla se fortalece la nuestra también. El Santo Rosario fortalece entonces cada una de las etapas de crecimiento en la fe y las arraiga en el corazón, ¿sí? Por tanto, toda persona que reza el rosario está llamada a ser discípulo misionero en su parroquia y en su comunidad concreta. El Santo Rosario, estamos diciendo que es camino de madurez cristiana. No sé si recuerdan, en el Tratado de la Verdadera Devoción, San Luis María nos va a decir que si nosotros somos fieles a estas prácticas interiores y exteriores, nosotros vamos a disfrutar de 7 efectos maravillosos. Y uno de esos efectos maravillosos es precisamente el tener toda la confianza en María y en Dios. Uno de esos efectos maravillosos va a ser la madurez cristiana. Uno de esos efectos maravillosos va a ser el conocimiento de nosotros mismos, es decir, la humildad, saber dónde está nuestra dignidad y dónde no poner la mirada a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, no poner la mirada en nuestro amor propio, poner la mirada pues en eso que Dios va haciendo con nuestras vidas y nos invita a participar. Última parte, en estos minutos, en estos 10 minutitos, la última parte es el Santo Rosario es camino hacia la santidad. Es bueno que recordemos que todos estamos llamados a la santidad. Lo dice el Papa Francisco en la Gaudete de Exsultate número 14. Y no se trata de los sacerdotes o de las religiosas o nada más de los que van a la iglesia, ¿sí? Se trata de que en las ocupaciones diarias, ocupaciones de cada día, una persona está construyendo su santidad. Eres consagrada, consagrado, pues sé santo viviendo con alegría tu entrega. Eres casada, eres casado, pues sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, ¿sí? Así como Cristo lo hace con la iglesia. Eres un trabajador, pues sé santo cumpliendo con honradez y competencia el trabajo y el servicio a tus hermanos. Eres un padre de familia, una abuela, un abuelo, pues es santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, pues es santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. O sea, usted y yo no tenemos excusa, simplemente somos llamados y hay que hacerlo en el día a día. Qué mejor que recemos el rosario y orientamos bien nuestro día.
o impregnamos todo nuestro día, pues a través de los misterios del rosario para vivir esto que nos llama el Papa. Recordemos el numeral 120 del tratado. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Eso es la santidad. Por tanto, rezar el Santo Rosario, pues es irnos asemejando, ir contemplando tanto a Jesús y a María, que cada día nos vayamos asemejando más a ellos. Anote esta frase, ya se la sabe, pero anótela. Me parece que la dijo San Agustín. El amor asemeja. El amor asemeja. O sea que uno se convierte en lo que ama. Si nosotros, decía él, si nosotros amamos la tierra, entonces seremos tierra. Si nosotros amamos a Dios, seremos transformados por Dios. Poseeremos a Dios. El amor asemeja. Fíjense que hasta psicológicamente hablando, usted ya sabe, usted júntese mucho con una persona y se asemeja a esa persona. Eh, no sé si le ha tocado, a mí sí me ha tocado que luego por ahí hacemos alguna llamada telefónica y nos contesta la hija y tiene la voz de la mamá. Y uno hasta le dice el nombre de la mamá y resulta que es la hija. O viceversa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque conviven tanto mamá e hija que pues hasta el mismo timbre de voz y si platicamos con ellas, pues hasta los gestos de las gesticulaciones de la cara, los movimientos inclusive, o hasta a veces hasta el modo de vestir, o el modo, no sé, hay tantas cosas que se asemejan, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque conviven mucho. Entonces, el amor asemeja. Por eso es bueno cuidarnos de eh, no amar, pues la tierra, porque nos vamos a asemejar a ella, ¿verdad? Nos vamos a hacer como ella. El Santo Rosario nos permite contemplar, ¿verdad? Contemplar, mantener la mirada en Jesucristo y en María y por tanto irnos asemejando a ellos, vivir unidos y consagrados. Vuelvo al Papa Francisco en la Gaudete de Exsultate número 21 para siempre recordar lo que es la santidad. Es la estatura que Cristo alcanza en nosotros. Por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Por cierto, cuando hablamos de que vamos siendo asemejados a la persona que amamos, eh, si nosotros amamos las criaturas y amamos el mundo, es el espíritu del mundo el que nos configura con él. Es el espíritu del mundo que nos configura con él. Por eso nosotros nos asemejamos al mundo, si amamos el mundo. Si amamos las criaturas, nos asemejamos a ellas, porque es el espíritu del mundo el que nos configura. Y recordemos que el espíritu del mundo está gobernado por el espíritu del mal. Por tanto, nos va llevando cada vez más lejos del Señor. Pero si nosotros nos asemejamos a Jesucristo, quien nos asemeja realmente es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesucristo. Si nosotros nos asemejamos a María, es el Espíritu de María, es el Espíritu que habita en María el que nos asemeja a María. Y el Espíritu que habita en María es el Espíritu Santo. Por eso el Papa Francisco dice que con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya, porque es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de María, el que nos modela, ¿verdad? Bien, quiero que vayamos aterrizando, vamos aterrizando en esos últimos minutitos, hagamos juntos, aunque con el micrófono apagado, hagamos juntos esta oración. Una persona nada más que nos la lea en voz alta y todos los demás la hacemos, pero con micrófono apagado. Adelante. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen.
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Entonces, siempre que rezamos el rosario, terminamos con esta oración. Hay otra oración también para terminar el rosario, obviamente, pero esta, bueno, la usamos mucho porque nos habla de que mientras recordamos estos misterios o meditamos estos misterios del Santo Rosario, que el Señor nos conceda, ¿sí? El Señor nos conceda imitar lo que contienen. Imitar, es decir, irnos asemejando al gozo de Jesucristo, irnos asemejando al gozo de María, irnos asemejando al misterio luminoso de Jesucristo, irnos asemejando al misterio de María, los misterios de luz, irnos asemejando al dolor de Jesucristo, irnos asemejando a la cruz, irnos asemejando al modo como María vivió la cruz, vivió la pasión, al modo como María se unió a la cruz de Jesucristo. Nos vamos asemejando, o sea, vamos imitando, vamos asemejándonos a la gloria de Jesús y de María. Y también que alcancemos lo que prometen, porque si nos asemejamos más, vamos a vivir la vida santa. Y la vida santa, pues, va a ser planificada cuando el Señor, pues, consume la historia. Por tanto, eso que nos prometen se va a dar en una vida santificada que nosotros estemos realizando. Entonces, más rezamos el rosario y más se dispone el interior para lograrlo. Recuerden, cuando hablamos acerca de más rezamos el rosario y más nos configuramos, significa que esa configuración pasa por el día a día con lo que hacemos. O sea, no nos asemejamos por el hecho nada más de rezarlo, sino porque lo rezamos y luego cuando vamos a cocinar o cuando vamos a servir o cuando vamos a trabajar, pues allí es donde nos asemejamos, allí nos parecemos a ellos, reaccionamos o pensamos o hablamos, pues de acuerdo a eso que se nos va contagiando conforme más rezamos y meditamos los misterios del rosario. ¿Ok? Bien, vamos concluyendo. Se trata de un método sencillo y profundo, ya lo dijimos con el Papa Juan Pablo II. Otra cosa importante es que nos dispone para la gracia sacramental, ¿sí? Por eso, para quienes recen más el rosario, un signo de que vamos bien es que nosotros vamos viviendo cada vez de manera gradual, cada vez más intensa la liturgia. Si alguien tiene 5 años o 10 años rezando el rosario y todavía no se confiesa o todavía no se reconcilia con Dios o todavía no comulga, pues allí habría que revisar esa forma de rezar el rosario. ¿De acuerdo? Si participamos en peregrinaciones o en novenas o en eso, rezando el rosario, y ya tenemos 20 años o 30 años eh, que no estamos en gracia de Dios, gracia sacramental, y aún así se nos mueve el corazón para ponernos en gracia, algo no está bien. Ese rosario algo tiene, esa forma de rezarlo, que no está impactando el corazón. Entonces, esos son indicios, son pequeños indicios que hay que tener en cuenta. Y es la mejor manera de estudiar la Mariología. Claro que también en los seminarios y en los cursos y en los diplomados estudiamos los dogmas, los privilegios y los servicios que presta nuestra Madre, pero la mejor manera es estudiar a María con el corazón y con la mente y con los afectos, con todo nuestro ser, y lo podemos hacer a través del Santo Rosario. Bien, pues ya se me acabó el tiempo, qué caray, ya se me acabó el tiempo. Pero permítanme todavía un detallito que quisiera presentarles. Permítanme, vamos a ver dónde está. Permítanme decirles un detalle más, nada más sobre esto que es una cosa muy concreta, aquí en nuestra diócesis y en las parroquias donde ustedes están, que sería muy conveniente que en este mes de marzo, perdón, este mes de marzo, este mes de octubre, ay, perdón, en este mes de octubre, nuestro rosario personal y sobre todo el del núcleo y el de los grupos donde estemos, donde participemos,
ojalá que podamos impregnarlo de elementos del rosario misionero, ¿sí? Por ejemplo, se nos invita a que hagamos el rosario misionero. En las parroquias se organiza un rosario misionero, pero un rosario misionero pues no es suficiente para un mes. Entonces creo que podemos nosotros durante el mes de octubre rezar nuestro rosario y cuando enunciemos el misterio, decir, ofrecer el misterio. Ahorita en octubre, ofrecer el misterio. Vamos a ofrecer este misterio por África, el primer misterio, para que pueda superar el sufrimiento provocado por el hambre, las continuas guerras y las desigualdades raciales. ¿Sí? Ese es el ofrecimiento. Y luego digamos, primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. ¿Sí? Y leemos el texto bíblico chiquito que tenemos y hacemos el Padre Nuestro y las 10 Aves Marías. Fíjense lo que estoy sugiriendo, que usemos el ofrecimiento, pero que a diferencia de otros grupos y a diferencia de otras personas, que el Rosario Misionero dicen, primer misterio, pidamos por África, el misterio no es África, ¿de acuerdo? El misterio no es África. El segundo misterio no es América, no es la Iglesia de América. No sé si me estoy dando a entender, creo que ya lo hemos dicho muchas veces y ojalá que Consagratio Mundi y estas catequesis ayuden para poner en práctica lo que dice el magisterio de la Iglesia, que nosotros meditamos, concentramos la mente y el corazón en los misterios de Jesucristo y de María. Y que estos enunciados, que a mí me parecen muy oportunos, los pongamos como intenciones. Intención del segundo misterio, pedimos por la Iglesia de América. Intención del tercer misterio, pedimos por la Iglesia de Europa. Luego enunciamos el misterio y meditamos en el misterio. Y pedimos a Jesús y a María, pues por estos, los creyentes de esta iglesia y también por toda la población. Esa es la primera sugerencia concreta. Segunda sugerencia concreta, que en el mes de octubre todos incluyamos la letanía misionera. Algunos rezan la letanía lauretana. En el mes de octubre, sugerencia. Atención, si no lo hacen, pues no pasa nada. Yo nada más estoy sugiriendo. La letanía misionera, que la usemos. Es la segunda sugerencia. Ahí está. Ya anda circulando por toda la diócesis, obviamente. Este subsidio. Y tercera sugerencia, ojalá que incluyamos en el rosario y fuera del rosario esta oración a María como Reina de las Misiones durante el mes de octubre. Por ejemplo, al terminar la misa, por ejemplo, no sé, en la mañana cuando estemos en casa o en la noche. Ojalá que durante el mes de octubre podamos hacer esta oración a María. Son como 3 elementos que sugiero para aprovechar este subsidio. ¿De acuerdo? Bueno, creo que hasta allí tengo un último comentario, pero antes de hacer el comentario final me gustaría como abrir un poquito como que el diálogo, si hay alguna o 2 o 3 personas que gusten compartir algún detalle que les haya llamado la atención o algún aprendizaje particular de esta catequesis. Adelante. Adelante. Esto como si siguieras un manual. Acuérdense que abren micrófono para compartir y luego lo cierran, de favor. Adelante. Padre, a mí me gustó mucho esa comparación o definición que hizo entre el vagabundo y el peregrino. Este, cómo el peregrino sabe que va camino a casa y que el rosario es precisamente esa guía, ese camino, pues que nos ayuda, que nos guía precisamente a, pues a conseguir regresar a casa y que nos mantiene, ¿verdad?, en el camino hacia Cristo. Ya. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches.
Yo acabo de entrar, tiene escasos 15 minutos, 20, pero me llamó mucho la atención. Acabo de llegar de la consagración en la iglesia, aquí en mi comunidad, Ujú. pero me llamó mucho la atención ese ofrecimiento que vamos a dar dentro de lo que usted está diciendo, que en octubre se ofrezcan los rosarios, pues a las comunidades o a las áreas que requieren que Dios esté presente en ellos por el sufrimiento, por la necesidad y por todo lo que en ellos está y que también lo hacen, porque también hay padres haciendo sus rosarios y demás, pero también nosotros podemos apoyar o ser parte de pedirle a la Madre María que nos conceda, que nos ayude para que ellos tengan una mejor forma de vida o una mejor, o no sé, como las guerras allá ahorita en los lugares donde está muriendo tanta gente y que Sí, no, que se apiada de nosotros y nosotros con nuestras oraciones. Y si es verdad, tenemos los rosarios en las iglesias y sí, el ofrecimiento sería muy bueno en cada rosario que hacemos, porque aparte ahí tiene su escrito que habla sobre lo que es en sí el rosario, pero es bueno también el ofrecimiento que se hace para la necesidad. Entonces sí. me parece muy excelente, no sé, porque acabamos de llegar ahorita a nuestras casas, estábamos en la iglesia, nos quedamos a la misa, hicimos la consagración, nos quedamos a la misa y ahorita voy Sí, llegando apenas, pero bueno, ya excelente. con Muchísimas todo gracias. al contrario, Sí, gracias, buenas noches. gracias. Gracias. ¿Alguien más que guste compartir? ¿No? Bueno, bueno, decirles que por allí está circulando el material para lo que es el mes de octubre, que es el mes de las misiones. También hay una hora santa y también el mensaje del Papa. Ojalá que se apoyen allí ustedes para enriquecer sus experiencias parroquiales y grupales, ¿ah? De los núcleos trinitarios también. El último detalle entonces que quiero mencionarles es que el año pasado, a través de la dimensión de nueva evangelización y catequesis, bueno, lo que ahora es la dimensión de la nueva evangelización y catequesis, publicamos el subsidio de los 46 rosarios. Este año, esta parte pues, va a estar a cargo según el nuevo plan diocesano, queda situado dentro de la pastoral litúrgica. Entonces, la dimensión diocesana de nueva evangelización y catequesis no va a sacar propiamente a nivel diocesano el subsidio. Sin embargo, ustedes en sus parroquias, los que ya tienen un poquito como que esta práctica, quiero decirles que es una gran oportunidad para que seamos una iglesia en salida, que realmente vayamos a los sectores, bueno, siempre de acuerdo con su párroco, se entiende, ¿verdad? El proyecto que tengan en la parroquia, pero sí valdría promover en las parroquias los 46 rosarios y yo creo que es una gran oportunidad para visitar a la gente y juntar a la gente y rezar y también evangelizar a través del rosario toda esta riqueza que tenemos. Entonces yo sugeriría, ¿verdad? Aquí en la parroquia, pues obviamente que lo estoy organizando, lo vamos a hacer, Dios mediante, y al menos aquí en la parroquia, uno de las cosas que vamos a aprovechar de los 46 rosarios es lo que es una de las estrategias del plan diocesano, del segundo plan diocesano, que es sectorizar la parroquia. Yo sé que ustedes pertenecen a parroquias donde ya están sectorizadas, ¿verdad? Muchas de ellas, y por tanto allí, bueno, pues se les facilita ya el llegar a los sectores. En mi parroquia aquí hay nada más algunos sectores activos y no están bien delimitados algunos sectores. Entonces vamos a aprovechar esta ocasión como una estrategia de evangelización y poder también cumplir con esa tarea que se nos pide a nivel diocesano, a través del plan diocesano. Y bueno, invitarles a eso, a que saquen sus subsidios del año pasado, pues la estructura es la misma, ¿verdad? Y que cuidemos mucho, pues, este modo de rezar el rosario. Si alguien no conoce mucho sobre por qué algunas sugerencias del subsidio, les recomiendo mucho que lean Rosarium Virginis Mariae, Rosarium Virginis Mariae, porque muchas de las indicaciones que están allí están tomadas del documento, así como para complementar esa parte y pues desearles
que de verdad en el mes de octubre pues alegremos mucho a nuestra madre. Bueno, déjenme darles otro aviso, ¿verdad? El próximo 13 de octubre, el próximo 13 de octubre va a ser domingo. Estamos, Mater Fátima, este movimiento internacional, eh, que está invitando para el sexto Rosario Internacional, eh, con el lema de alegremos a la Virgen, ¿no? Sí, alegremos a la Virgen. Y, y bueno, pues quiero invitarles también para que ustedes vean ahí sus posibilidades en sus parroquias y que también nos unamos, Dios mediante, el día 13, domingo 13 de octubre, celebrando a nuestra Madre, bueno, el milagro del sol, pues, de la última de las apariciones de nuestra Madre de Fátima y la revelación que hizo, que es nuestra Madre del Santísimo Rosario. Pues si les parece, vamos terminando, ¿verdad? Creo que ahora sí hicimos la hora completa. Entonces vamos terminando con el Magnificat y les doy la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Amén. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María? Llega hasta Jesús. ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María?